Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Hoy día corresponde ver la clase número 9. Voy a hablar un poco bajo, hermano, porque me molesta la garganta un poco. Aquí estamos. Muy bien. En la clase anterior estuvimos viendo la última sección del libro de Isaías, del capítulo 54 al 63. Y en esa sección del libro de Isaías hablaba acerca de consolación. En el capítulo 1 al 39, el tema del profeta Isaías, y si resumimos toda esa parte, hablaba de juicio. Y del 40 al 66 hablaba de consolación. Y específicamente esa parte del 54 al 63, Dios le promete al pueblo de Israel, a Judá en realidad, porque ya Israel no existe, los judíos, pero se emplea el término Israel para describir al pueblo de Dios. Se utiliza el término Israel en un sentido ahora teológico, para describir al pueblo de Dios. Dios tendrá misericordia de Israel, Dios pronto los salvará, Sión será convertida en una gloria eterna, será restaurada también, y se vengará de todos los enemigos del pueblo de Israel, aquellos que lo afligieron durante el momento de la visitación de Dios contra su pueblo. Esta visitación fue con juicio contra el pueblo de Israel para purificarlo de sus pecados. El profeta Isaías decía que lo va a llevar a la cautividad babilónica para purificarlo, para que sean gloria eterna, para que puedan ser testigos del Dios único verdadero a todas las naciones. En la época en que el profeta Jeremías ejerce su ministerio público es del año 626, en la época de Josías, 626 hasta el 580, posterior a la caída de Jerusalén, 586. 580 y muere en Egipto, lapidado por los idólatras. El contexto histórico donde va a comenzar a predicar Jeremías, la amenaza siria ha finalizado, pero ahora se levanta otra amenaza que es el imperio babilónico. Judá queda finalmente como una provincia del imperio babilónico. La teología que se encuentra en el libro de Jeremías es Dios, el pueblo, el pacto, la palabra de Dios en Jeremías y también la esperanza del futuro. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior respecto a las últimas porciones del libro de Isaías y también en la introducción al profeta Jeremías. Ahora vamos a comenzar a escuchar las disertaciones. La hermana Miriam Soto es la primera en disertar hoy día. Los hermanos online, entonces Miriam Soto, y después hermano Gabriel la segunda parte. Tiene el micrófono apagado, hermana Miriam. Ahí sí parece, hermano. ¿Sí? ¿Me escucha ahora? Perfecto, ahora sí. Ya. Bueno, a mí me corresponde, me toca el libro de Leon Wood, de la página 89 a la 98, y me tocó el capítulo del Espíritu Santo y la profecía. Este libro, este tema tiene varios subtítulos y uno de los primeros es Identificación, que habla de un tema básico de la relación del Espíritu Santo con la obra de los profetas en ese tiempo. Y habían dos posturas, están los eruditos liberales, como menciona el autor, que ellos pensaban que cuando se mencionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, eran meramente referencias al poder de Dios o a la influencia de Dios en el mundo. Y cuando tiene que ver con los profetas, los eruditos liberales los consideraban como indicaciones de un poder que venía sobre los profetas para hacerles entrar en un trance extático.
A diferencia de los exégetas conservadores, en este punto para ellos es totalmente falso, porque los exégetas conservadores, ellos creen que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la deidad junto con el Padre y el Hijo. Y entre los exégetas conservadores hay quienes piensan que el pueblo del Antiguo Testamento no se percató que el Espíritu Santo es una persona divina, sino que lo vio como un poder o una influencia divina que Dios ejercía en el universo. Y también acá hay razones para creer que personas bien informadas en los tiempos del Antiguo Testamento tenían un concepto más elevado del Espíritu Santo. Por ejemplo, Ezequiel, quien escribe con frecuencia sobre el Espíritu, por ejemplo en el capítulo 3:12, dice, entonces me elevó el Espíritu para transportarle a Tel Aviv. En cambio, en el capítulo 11 afirma, entonces el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová. Esta fraseología muestra que el profeta distinguía entre el Espíritu de Dios y Dios mismo, puesto que el Espíritu efectuaba todas estas cosas por él. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, después de la creación inicial, dando a entender que era la tercera persona de la deidad la que así se movía. Después otro subtítulo en este libro dice poder recibido del Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo venía sobre algunas personas en el tiempo del Antiguo Testamento y que también las dejaba. No se refiere a la salvación o pérdida de la salvación de tal persona, sino que del poder que era conferido para llevar a cabo una determinada tarea. Y acá hay ejemplos de algunas personas que nombra el autor, sobre 4 jueces vino el Espíritu. Acá yo mencioné a 3, mencioné a los más importantes. Por ejemplo, tenemos a Otoniel, que el objetivo de esta venida del Espíritu Santo tenía por objeto otorgar a Otoniel el poder necesario para ir a la guerra y ganarla. Para Jefté, el Espíritu vino sobre Jefté y el objetivo era fortalecerlo para la batalla contra los amonitas. Y para Sansón, de quien se dice que 4 veces vino el Espíritu de Jehová, vino sobre él antes de que tuviese que llevar a cabo una gran hazaña. Después otros subtítulos de este libro, el poder otorgado a los profetas que recibían continuo poder, están incluidos todos los grandes profetas y escritores, el estar siendo sellados personalmente del Espíritu Santo, recibiendo un poder especial de él, solo 2, Miqueas y Ezequiel. Profetas que hablan de sí mismos en el sentido de recibir un suministro continuo del poder del Espíritu Santo, Elías y Eliseo. Cuando Eliseo pidió a Elías que le otorgase una doble porción de su espíritu, el hecho de que Eliseo hiciese este ruego indica de que Elías había recibido de antemano un suministro continuo del poder del Espíritu. El profeta Ezequiel, quien era consciente de estar dependiendo del Espíritu, por ejemplo en capítulo 2, versículo 2, entró el Espíritu en mí para que pudiese comunicar un mensaje. En el capítulo 3:12 dice, entonces me elevó el Espíritu, y en el capítulo 3, versículo 14, me levantó pues el Espíritu y me transportó. No menos de 11 veces afirma que el Espíritu entró en él con algún propósito o que le transportó a un lugar lejano. Otros profetas que estuvieron continuamente recibiendo el poder del Espíritu Santo, está Moisés, que en el episodio, por ejemplo, menciona el texto de los 70 ancianos sobre los que vino el Espíritu de Dios en el desierto, de que él era constantemente llenado del Espíritu. Y estos 70 varones fueron separados para ayudar a Moisés, y Dios declaró a su siervo que iba a tomar del Espíritu que había en él para ponerlo también en ellos, en los 70 ancianos. Después el segundo rey de Israel, David, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, el verso que nos habla anteriormente que el Espíritu dejó a Saúl, se nos declara, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. También son dignas de notarse las palabras de David en el Salmo 51, versículo 11, no retires de mí tu Santo Espíritu. Y después en la última parte del libro tenemos nuevas consideraciones de los 3 pasajes, en el libro de Números, capítulo 11 del versículo 16 al 30,
Este pasaje se refiere a los 70 ancianos cuando fueron equipados por Dios para compartir con Moisés las tareas de la administración. Dios le dijo a Moisés que iba a tomar del espíritu que había venido sobre él y le pondría también a los 70. La conclusión es que el Espíritu vino para hacer de estos hombres unos ayudantes idóneos, porque el oficio de administrar y juzgar al pueblo era una tarea muy importante en ese tiempo. Ahora el Espíritu había venido sobre ellos y habían recibido tal poder. Luego en Primera de Samuel, en el capítulo 10, del versículo 1 al 13, se refiere al primer encuentro que tuvo de Saúl con los profetas. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El Espíritu de Dios está íntimamente relacionado con el acto de profetizar y el propósito era cambiar la personalidad de Saúl, quien era de carácter tímido y necesitaba un nuevo sentimiento de confianza, se había de desempeñar competentemente el cargo de rey de Israel. Con respecto a la opinión crítica de lo que me corresponde leer, encontré más que nada fortalezas en el libro, no encontré debilidades, porque encontré que era un libro, estuve averiguando, bien completo, que entrega bastante información acerca de los profetas que escribieron y que forman parte de las escrituras. Pero además el autor habla también de los profetas que no escribieron libros, por ejemplo, como Elías o Eliseo. Así que lo encontré un libro muy detallado que espero lo pueda conseguir porque consulté acá en Puerto Montt y no está, así que lo voy a mandar a pedir a otro lado. Y también este libro tiene fortalezas de que se puede utilizar para complementar cuando uno está estudiando algún libro profético. Sirve para complementar información. Eso sería, hermano Paulo. Perfecto. El contenido, hermana Miriam, ¿de qué manera le puede ayudar a usted a su ministerio? Oye, yo me quedo que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la deidad junto con el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo del Señor o el Consolador, que se revela con el fin de contactarnos con Cristo a través o sea, el Espíritu Santo es el que despierta nuestra fe cristiana y el que está con nosotros día a día. Nosotros lo tenemos una vez que aceptamos al Señor en nuestro corazón y Él está con nosotros. Él siempre nos amonesta, entonces está todos los días. Con esa enseñanza me quedo. Perfecto, hermana Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias por la disertación. Bueno, estamos viendo en base a este libro de las obras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Una de ellas era capacitar para las obras de la administración, en el caso de los 70 ancianos, para que ayudaran a Moisés a esta tremenda responsabilidad de guiar un pueblo en el desierto. ¿Qué más vimos con Sansón? El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y le daba fuerza física para vencer a los enemigos. En otra ocasión, el Espíritu de Dios venía sobre Gedeón u otros que eran soldados con la finalidad de capacitarles para dirigir la batalla y ganar la victoria militar, indicarles también las estrategias para lograr la victoria militar. En otros casos, el Espíritu de Dios venía, como Saúl, por ejemplo, como estaba comentando la hermana Miriam, basado en el libro de texto de Leon Wood, para darle habilidades para profetizar al tímido Saúl, para fortalecerlo, y también para que llevara a cabo la obra del reinado. Venía sobre otros para liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos, para reinar, para gobernar, para cumplir diversas labores en el pueblo de Israel, como por ejemplo labores casi domésticas, por ejemplo, en los levitas para la confección de los elementos del tabernáculo de reunión. Y una de las finalidades del Espíritu de Dios también venía sobre los profetas para capacitarle y llevar a cabo la tarea de la profecía. Esas son las labores del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Venía y luego se retiraba.
En el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu de Dios es diferente a la del Antiguo Testamento. En cuanto a las acciones sobre las personas, es la misma, pero hay una notable diferencia, porque el Antiguo Testamento era sobre algunas personas en particular, reyes, sacerdotes, jueces, sobre los profetas también, sobre los que confeccionaban el tabernáculo de reunión, y luego se retiraban, algunos permanecían, como David, por ejemplo, dice, cuando dice, no retires de mí tu Santo Espíritu. Pero luego se retiraba, permanecía sobre algunas personas y venía y luego se retiraba. En cambio, en el Nuevo Testamento ahora es masivo, es sobre todos los creyentes, viene sobre todos los creyentes. Ahora todos los creyentes tienen el Espíritu Santo de Dios y el que produce la regeneración, el nuevo nacimiento, y lo introduce al cuerpo de Jesucristo. Y posteriormente a esa tarea de introducir al cuerpo de Cristo, producir la regeneración, conocido como el sello con el Espíritu Santo, viene el revestimiento de poder que les capacita y le da las habilidades para ejercer diversos cargos en el ministerio, como por ejemplo predicar, pastorear, escribir, misioneros, entre tantas otras labores que desarrollan los hermanos dentro de la iglesia. La obra entonces y la capacidad que le daban los profetas era la misma que está vigente actualmente, o todos los hermanos que desarrollan diversas actividades en el ministerio se debe a la labor del Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos, cualquier actividad que desempeñe. No necesariamente una sola, sino todas las actividades ministeriales. Ahora vamos a trabajar entonces con el profeta Jeremías. Con este profeta corresponde hoy día. Vamos a ver, el profeta Jeremías. Todos estamos en el capítulo 1 de Jeremías. Ahí estamos todos entonces en nuestras Biblias. Bien, en el capítulo 1 nos dice que el profeta Jeremías va a ejercer su ministerio durante los siguientes reyes del pueblo de Dios. Uno de ellos es Josías. Josías es hijo de Amón, rey de Judá. Ya no ejerce su ministerio en Israel del Norte, porque en Israel del Norte no existe, solamente existe Judá. Y también durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y también durante el periodo de Sedequías. Voy a tratar de ver esto, si se logra ver bien. Voy a ver, ¿eh? Creo que no se logra ver bien aquí. ¿O sí? ¿Se logra ver bien? No. Ah, sí, ahora sí. Perfecto. Ahora ve la pantalla completa, ¿cierto? De los reinados. Excelente. Muy bien, ahí tenemos entonces el orden de los reinados del imperio de Asiria, de Babilonia, de Israel y de Judá. En el reinado de los asirios, Tiglat-Pileser II, del año 745 al 727, los reyes de Israel era Peca y Oseas, y el de Judá era el rey Acaz. En esa época, el rey de Acaz, el rey Ezequías, el que está ejerciendo su ministerio profético en Judá es el profeta Isaías. Después viene Salmanasar IV, 727 al 722. Y después Sargón, 722 al 705. Él va a ser el que va a conquistar Samaria. Sargón, rey de los asirios. Y los reyes de Israel son Oseas. Y durante ese reinado de Oseas cae Samaria. Cae el reino del norte con su capital. En Judá, el que está ejerciendo su gobierno es el rey Ezequías, en 715-678. Cuando cae Samaria, luego Sennacherib, ahí tenemos más abajo, 705-681, quiso conquistar Judá. Pero en esa ocasión es donde Ezequías busca la ayuda del Señor, y el Señor manda a un ángel, y 185.000 de los asirios es muerto, y siembra un rumor, dice el profeta Isaías. Dios siembra un rumor en Sennacherib, indicando que se va a levantar, hay un movimiento de levantamiento armado en otras provincias del imperio, que él tiene que ir a sofocar. Y después muere el profeta el profeta Isaías, con Manasés, que ha cerrado, huye Isaías,
y se esconde en un árbol, y el árbol es aserrado. Manasés manda a cerrar aquel árbol. Manasés y Amón es el hijo, Manasés, el hijo de Ezequías. Este hijo le nació a Ezequías después que Dios le concedió 15 años más de vida. El rey Ezequías destruyó toda la idolatría de Israel, fomentó el culto a Jehová, extirpó la idolatría de Judá. Eso es lo que hizo Ezequías. Y Manasés va a hacer todo lo contrario. Va a restaurar la idolatría en el pueblo de Judá y va a sofocar la adoración a Jehová. Hizo todo lo contrario de su papá. Amón va a continuar el mismo camino de su papá Manasés, pero Josías es un rey bueno, gracias a las influencias de un sacerdote, no sigue la misma práctica o la conducta idolátrica de sus padres y de su abuelo, sino que fomenta la religión de Jehová. Eso ocurre con Josías y produce un avivamiento en el pueblo de Israel. Analizando esos reyes, Ezequías, Manasés, Amón y Josías, con respecto a la doctrina de la prosperidad, o sea, no la prosperidad, de las maldiciones generacionales, lo más probable es que usted haya escuchado hablar de esta doctrina de las maldiciones generacionales. Ahí vemos que hay un contraste, no resiste el escrutinio bíblico y el análisis de estos 4 reyes. La doctrina de maldiciones generacionales dice: si el papá fue delincuente, el hijo también va a ser delincuente. Si la mamá fue madre soltera, la hija también va a ser madre soltera. Si el papá fue alcohólico, el hijo también. Si estuvo en la cárcel, también va a estar en la cárcel. Porque hay una maldición que se transmite de generación a generación que determina la conducta de sus hijos. Eso es lo que dice la doctrina de maldiciones generacionales. Acá, analizando estos reyes, hay un problema con esa doctrina porque el patrón de conducta no se reproduce el otro rey. Por ejemplo, con Ezequías. Ezequías fue un buen rey, fomenta la religión de Jehová. El patrón de conducta debería repetirse con Manasés, pero Manasés hizo todo lo contrario. Se apartó de Jehová, fomentó la idolatría. Amón sigue la idolatría, pero Josías toma la decisión de servir a Jehová y extirpar la idolatría del pueblo de Israel y produce un avivamiento a favor de la religión de Jehová. El patrón no se reproduce el patrón de conducta. Ahí vemos que no hay una maldición que determina la conducta de las personas o el pecado de las personas. Más bien aquí hay un tema de voluntad y de obediencia. Y eso no está determinado por un espíritu o por poder, por una fuerza, sino que solamente está determinado por la voluntad y el ejercicio libre albedrío. ¿Será hermano, será por decisiones propias también Eso de es. la persona? Cada uno toma sus propias decisiones y es juzgada en base a sus propias decisiones. Cada uno será juzgado por sus propias obras. Así es, ahí lo vemos en este caso con Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Hermano Jaime, parece que iba a decir algo. Hermano Jaime. No, hermano. No. Ok, ya. Muy bien. Después, en el año 625, comienza a debilitarse el imperio de los asirios y cae en la capital de Asiria, Nínive, en el año 612, por los escitas, los medos y luego por Man-Mandá. 612 ocurre la destrucción del Hermano, ahí tengo una consulta. En el Ya. año 612 a.C., Asiria fue derrotada, dice decisivamente por Nabucodonosor. Usted Correcto, estaba hablando recién ahí ocurre. del Bueno, no fue por Nabucodonosor específicamente, por los escitas, los medos y después por Man-Mandá. De acuerdo a lo que aparece acá en esta lámina. ya, fue por los escitas y Por medos, varios- luego por los humanos, anda. por varios grupos enemigos, enemistados, que tenían rencor de antiguo por lo que habían Ya. hecho los asirios. Y después quedan 2 potencias. Está los babilonios y están los egipcios. Porque hay un vacío de poder acá. Ha caído el imperio de los asirios. Y están los babilonios y los egipcios y van a disputarse el control de la región de la fértil Media Luna. Y ambos
los egipcios van a encontrarse con los babilonios y los babilonios van a encontrarse con los egipcios para saldar esta incertidumbre. ¿Quién va a constituirse como imperio o como una fuerza influyente en la región? Y ambos ejércitos se encuentran en Carquemis, en el año 605, donde Nabucodonosor derrota al faraón. No recuerdo si era faraón Necao, me parece mucho, donde el que pierde finalmente la batalla. Y los babilonios se convierten, en esa instancia, el 605, en el imperio, que va a tomar control de toda la fértil media luna, o la media luna fértil, o la creciente también se le denomina en otros libros de texto. Y en el año 605, después de la batalla de Carquemis, en ese mismo año, desciende sobre Judá y toma cautivos a Daniel, a varios jóvenes de la aristocracia de los judíos, y se lleva a los jóvenes a las provincias del imperio de los babilonios. Después el año 597 y después finalmente 586. Y los reyes de Judá, bueno, en Israel ya no existen, en esa época no hay reyes. Judá sí, sigue con Josías, y ahí es llamado el ministerio profético Jeremías, en la época del rey Josías. Ministró también durante el reinado de Joacá, Jeconías, Joaquín, Sedequías. Él fue el último rey de Judá, en el 586. Y después ya no hay más reyes, porque se produce la caída de Jerusalén hasta el día de hoy. Y después de Nabucodonosor está Mel-Marduk, Nabónides, y se produce la caída de Babilonia en el año 539 por Ciro el Medo-Persa. Y en el año 538 el imperio de los Medos Persas decreta una política de repatriación. Todas las naciones que se encontraban cautivos en Babilonia regresan nuevamente a su propia tierra. Restaura las paredes y los templos y adora a todos los dioses de todas las regiones que se encontraban en Babilonia. Después de Ciro viene Cambises, Darío y Jerjes, y después cae por los griegos, y después siguen los imperios romanos, entre otros. Esto es para ubicarnos en la historia. Ahora se ve la presentación de Sedequía, ¿verdad? Ya, muy bien. El profeta Jeremías, en el verso 5. Hermano Jaime, por favor. El profeta Jeremías, nos dice el pasaje bíblico, es elegido desde antes de la fundación del mundo, antes de que naciese, ya lo había escogido. Vamos a leer, por favor, esa porción bíblica. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Se mencionan varios antecedentes de Jeremías. ¿Qué es lo primero que se menciona ahí? Antes de la formación, antes de que él se formase, ya Dios lo había, o sea, ahí lo conoció, lo apartó. Muy bien, primero lo conoce. Vamos a notar esto, es importante, ¿eh? Primero lo conoce. Y después de conocerlo, lo santifica. Después lo santificó, ¿eh? Y lo santificó. Y después... Se puede ocupar el término también como una predestinación. Bueno, quería ir para allá. Por eso estoy mencionando esos datos. Lo conoce, lo santificó, lo conoció primero, lo santificó y luego lo constituyó lo constituye como profeta. Muy bien. Lo constituye como profeta. Ahí estamos viendo el orden. El orden. Antes de constituirlo como profeta, lo santifica. Pero antes de santificarlo, lo conoce. Es elegido antes de su nacimiento. Lo conoce. En Pedro, a este conocer, en la carta del apóstol Pedro, el apóstol Pedro le denomina esto la presciencia. La presciencia de Dios.
¿Qué significa la presencia de Dios? Lo que ya hablamos, Lo que Dios conoce de antemano, ¿eh? de conocer. Uy, me equivoqué ahí. No lo puedo borrar ahora. En la presencia, bueno, tal vez no. Ah, aquí es presencia. La presencia de Dios. Presencia, conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Dios sabe, antes de todas las cosas, de qué manera el ser humano va, va a comportarse, qué actitud va a tener, de qué manera va a ejercer su voluntad, qué decisiones va a tomar en la vida. Y Dios, conociendo de antemano de qué manera el ser humano se va a comportar y cuáles son las decisiones que va a tomar en su vida, cómo va a ejercer su libre albedrío, a esas personas que Dios conoce, van a servir a Dios, van a creer y se van a arrepentir. A esas personas Dios las llama. Acá seguimos el modelo de Jeremías, lo santificó, y luego lo constituye como profeta, pero previo lo conoce. Parece que Dios, si lo comparamos con lo que nos menciona el Nuevo Testamento acerca de la predestinación, primero lo conoce, luego lo predestina, luego lo llama, lo santifica, lo glorifica, lo justifica y lo glorifica, es el orden. En Romanos, de acá conoce, luego santifica y luego lo constituye como profeta. Pero no hace nada sin antes conocerlo. Primero lo conoce, eso es lo que está primero, en el orden de esta predestinación. Lo conoce primero. Y a esas personas que Dios conoce, que sabe que va a ejercer su libre albedrío, entonces a esas personas lo santifica y lo constituye como profeta. La santificación acá tiene que ver con la santificación, o lo apartó para la obra del ministerio, acá era el oficio profético, y lo constituye como profeta, lo aparta para constituirlo como profeta. Ese término, ¿Sí, hermano Jaime? sí, ese término también lo podemos emplear como iglesia nosotros hoy día en la actualidad, porque si bien es cierto, la iglesia es el término de apartar. Y cuando hablamos de la comunión de los santos, es porque está el proceso de santificación. Ahí Dios los está apartando para un ministerio, ya sea profético, ministerial, evangelización, etc. Exactamente, correcto. La, el hecho de ser cristiano ya lo ha constituido como santo, y ahora ya tiene que comportarse de acuerdo a la posición nueva que goza el creyente, todos los creyentes, que es la santificación. Ahora debe seguir el carácter de Jesucristo, el modelo, y reproducir la imagen de Cristo en cada uno de los creyentes, santificar. Y claro, lo dota el Señor para diversas tareas dentro de la iglesia o la comunidad de fe. Y, y lo va a constituir como profeta. ¿A quién debe dirigirse Jeremías? ¿Solamente a los de Jerusalén? ¿O a los de Judea también? ¿A todos los de Judá? ¿A quién va a dirigirle la palabra el profeta Jeremías? A todas las naciones, dice la A Escritura. todas las naciones, ¿eh? Muy bien, a todas las naciones. Entonces Jeremías no es solamente el profeta que se dirige a, a los judíos, sino que el profeta que se dirige a Egipto, a Edom, a Moab, a Etiopía, a Siria, a Babilonia, a, a cualquier nación que el Señor quiera llamarle al arrepentimiento, o reprocharle su conducta, o denunciarle, y denunciar el pecado que caracteriza a cada una de estas naciones. Porque él es representante no de los judíos. Los judíos no lo llamaron a él, ni el rey lo llamó a él, sino que lo llamó Jehová. Y Jehová es el Dios universal. No es un Dios que está no es un Dios local, no es un Dios territorial. Del mismo modo los creyentes hoy, cada uno de nosotros, no, cuando hablamos, predicamos la palabra, no nos predicamos nosotros mismos dentro de las comunidades evangélicas, sino que nuestra responsabilidad como representante del Dios universal es dirigirle la palabra a todo el mundo, no solamente a los evangélicos, porque no somos predicadores
que fuimos constituidos por los evangélicos, sino por el Dios universal. Y el Señor tiene derecho a dirigir la palabra a todo el mundo, porque son sus criaturas. Y el fundamento de la existencia del mundo es Dios mismo, por eso que tiene el derecho de dirigir la palabra a ellos también. Las otras naciones no conocían a Dios, no tenían la ley, no se les obligaban los sacrificios a ir a Jerusalén, al templo a adorar. Pero igual se dirige la palabra, ¿por qué? Porque Dios es el que ha constituido a todas las naciones del mundo. Y el presupuesto de la orden de las naciones es Dios mismo. Por eso tiene el derecho de dirigirle la palabra. Nuestra fe en ese sentido no es la fe de la iglesia, restringida a las paredes de la iglesia, sino que nuestra fe es eminentemente pública y universal. No debemos permitir que marginen la fe y la recluyan a las paredes de la iglesia o que ésta debe ser privada, porque eso es un atentado contra nuestra misma fe, que es eminentemente pública y universal. Hermano Jaime, iba a decir algo. No, solamente complementar lo que usted hablaba, como lo dice el apóstol Pablo, dice a gentiles, a judíos y a no judíos. O sea, a todo el mundo. Perfecto, muy bien. Perfecto, hermano Jaime. Y Cristo mandó a los creyentes ir y predicar el evangelio a toda criatura. En Apocalipsis dice, ¿y esto quiénes son? ¿De dónde han venido? Ellos han salido de la gran tribulación, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Han sido rescatados de la gran tribulación. Es universal, la fe cristiana es una fe universal, no es local. El Cristo no es el Cristo de los occidentales, de los europeos o de los estadounidenses. No es el Cristo blanco, rubio, de ojos celestes. Es el Cristo universal, de todas las naciones. Bueno, originalmente semita, pero el Cristo tiene que ser universal. ¿Por qué lo representan como rubio, de ojos verdes? Porque se asimiló la cultura europea. Pero porque la fe cristiana se encarna en cada una de las culturas de la tierra. Por eso es que lo representan así. En África lo representan como negro, dibujan negro. Porque la fe cristiana tiene esa cualidad, que se encarna en cada una de las culturas. Porque el cristianismo y la fe bíblica es una fe universal, es pública, colectiva, no es privada, es eminentemente pública. Muy bien, continuemos viendo, analizando a este profeta magnífico, el profeta Jeremías. Extraordinario estudiar a los profetas bíblicos. ¿Qué dice en el verso 6, hermano Jeremías, el profeta Jeremías, cuando Dios lo llama a ejercer este ministerio? Amén. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño, porque soy niño. Muy bien. Se excusa Jeremías, le dice, Señor, como lo dijo Moisés, envía a otro, Señor, yo no sé hablar, porque todavía soy un niño. Se supone que más o menos debería tener unos 20 años, y en los 20 años una persona no ha llegado, de acuerdo a la cultura del Medio Oriente y también la cultura de Israel, no ha llegado a la edad para hablar públicamente. Eso es. Los que hablan públicamente son los mayores, los adultos, los ancianos. Ellos gozan de la autoridad cultural para dirigir discursos públicos o para hablar en público. Él solamente debe hablar en privado, porque es un niño. Por eso él dice, aunque obedezca, él sabe que no lo van a tomar en cuenta porque culturalmente él no tiene derecho de hablar para esa cultura judía. Por eso él dice, Señor, yo no sé hablar, y además que soy muy niño, dice, soy muy joven. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da? En el verso 8 y en el verso 9, hermana Marjorie. El verso 8 y verso 9. Amén.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio entonces? No temas, le dice primero, sino que yo voy a poner mis palabras en tu boca. No sé hablar, dijo Jeremías. Y el Señor le dijo, yo voy a poner las palabras en tu boca. Es lo mismo que le dijo a Moisés, no te preocupes. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el Señor le dice también a los creyentes cuando sean llevados a los tribunales de justicia, a los tribunales de justicia solamente, no para preparar sermones, sino cuando sean llevados a los tribunales de justicia, no tengan temor de qué van a decir en ese momento, porque el Espíritu de Dios le dará las palabras justo lo que necesita escuchar. El Espíritu de Dios actuará y dirá todo lo que ustedes deben decir en esa instancia, cuando sean llevados a los tribunales de justicia. Acá le dice exactamente lo mismo, no temas, pues yo he puesto mis palabras en tu boca. Estamos viendo aquí que hay una cultura. Las culturas, ¿qué es lo que son las culturas? Son convenciones, creaciones humanas, basadas en diversos criterios, que son transmitidos de generación a generación, que no es genético, sino que son creaciones humanas que se transmiten de generación a generación. Acá dijeron, los adultos solamente pueden hablar, y los niños, los jóvenes, no pueden hablar. Aquí vemos que Dios está sobre la creación cultural de los seres humanos, ¿eh? Porque aquí va a llamar a una persona que no encaja dentro de estos patrones culturales para dirigir la palabra. Y bueno, no sabemos cuál es la razón por qué Dios llama a Jeremías que no cumple los patrones culturales para hablar. No lo sabemos. Quizá es el único sensible al Espíritu de Dios que Dios podía llamar. No lo sabemos. Puede ser también en ese sentido, porque a esta altura parece que solamente Jeremías, no sé si habrá otro pequeño remanente que no se ha postrado tras los ídolos. Bueno, también hay otros profetas, Daniel también, los jóvenes, porque son de la misma época, que se van a Babilonia. ¿Qué vemos acá en cuanto al ministerio, al llamado ministerial? Hermano, ¿Sí, hermano Jaime? sí, ¿sabes lo que yo cuando leo la escritura y viene esta comparación? Bueno, la escritura lo dice con Moisés, con Isaías y con varios profetas. Mm. Y ese temor aún se mantiene en la actualidad en muchos creyentes. Cuando Dios quiere usar a un instrumento, el don de profecía, lo primero que viene en el interior del cristiano es el temor, el cuestionamiento del mismo, si le van a creer o no le van a creer. Diré esto, Señor, estas palabras son muy fuertes para mencionarlas a tu pueblo. ¿Cómo voy a quedar yo? O sea, me imagino que el ser humano, ante la presencia de Dios, ante las palabras de revelar el pecado al pueblo y también a uno, es el temor, primeramente en el ser humano. Y esto también lo refleja a nosotros también en la actualidad. Perfecto. El temor paraliza las tareas ministeriales. En evangelismo y discipulado parece que vimos también uno de los grandes obstáculos para la evangelización, que es precisamente esa, el temor. No hay otro obstáculo más formidable que la evangelización que el temor. Aquí se logra ver también en Jeremías la actitud que tiene las personas que son llamadas por Dios, ¿eh? El sentimiento, primero de Isaías, de indignidad, porque dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, dijo Jeremías, dijo Isaías. Acá vemos a otra persona vulnerable frente al llamamiento de Dios. Ah, Señor, yo no sé hablar, porque soy muy joven. Se siente vulnerable igual este hombre. También se siente vulnerable, se siente débil. Parece que el Señor llama a estas personas, a los que se sienten vulnerables, los que no tienen fortaleza por sí mismas. Llama a estas personas para que se glorifiquen estas personas. No llama a un sacerdote, una clase sacerdotal en esta época, sino a un muchacho, a un joven. Muy importante el sentimiento de la vulnerabilidad. Algunos predicadores también en los libros de homilética dicen que es el sentimiento que debe acompañar también a los predicadores, ¿eh? El sentimiento de debilidad, de vulnerabilidad.
de dependencia de Dios. No importa cuántos años lleve predicando, cuánta experiencia tenga de predicación. Debe sentirse ansioso y temeroso, de tal manera que tiemble las piernas cuando comienza a dirigirle la palabra de Dios. Con temor y temblor, esa sensación debe permanentemente estar en los predicadores, dice en algunos libros de texto, porque de eso vemos que a estas personas el Señor llama, a las que se sienten vulnerables, se sienten débiles, que no se sienten capaces, con los que no pueden hablar. Esos son los predicadores que Dios bien. Puso su palabra el Señor en su boca entonces. El propósito de Dios, del llamamiento del profeta Jeremías, ¿cuál va a ser? Arrancar uno de ellos, destruir, arruinar, derribar, pero para edificar, para plantar. El mensaje de Jeremías es juicio, es desastre, es muerte, miseria, destrucción, lamento, llanto. Las imágenes que le corresponde predicar en Jeremías son muy pesimistas, muy dramáticas, tormentosas. Como dicen en la televisión ahora cuando van a presentar algunas imágenes de guerra, son imágenes que, ¿cómo es la palabra que utilizan ellos? Son consternadoras, parece que tiene otro nombre, si alguien me puede ayudar. Son imágenes perturbadoras, esa es la palabra que emplean. Son imágenes perturbadoras. Jeremías le corresponde predicar, es dar esos mensajes perturbadores. Porque va a decir, van a venir los babilonios sobre ustedes, los van a matar. A sus mujeres le van a abrir, que están embarazadas, el vientre. Y le van a arrancar a la criatura del vientre. Y le van a estrellar contra las paredes. Van a tirar a las criaturas al aire y lo van a ensartar con la lanza en el aire. Va a haber tanta hambre en Jerusalén que van a comerse mutuamente. Y las mujeres van a comerse a sus bebés, porque en la desesperación del hambre. Va a haber tanta muerte que no van a haber personas que sepulten a sus muertos. Van a haber tantos cadáveres alrededor y dentro de Jerusalén que no van a poder ser sepultados porque no hay nadie que los sepulte, de modo que para poder limpiar la putrefacción, los cadáveres del territorio, van a venir los perros, las aves y las bestias a limpiar y a comerse esos cuerpos muertos. Los que sobrevivan se los van a llevar al exilio, lo van a esclavizar, le van a quitar todas sus tierras, sus uvas, sus viñas, y lo van a volver esclavos. A sus hijos eunucos y a sus mujeres van a ser de otros, de las provincias de Babilonia y todos los pueblos que se encuentran en las provincias. Le van a matar a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, a los príncipes. Le van a destruir el templo, va a quedar todo arrasado. Y le dice, entréguense a los babilonios porque esto viene de parte de Dios. Imagínense el mensaje de Jeremías. Es muy, muy pesimista el hombre. Pero eso es lo que debe ocurrir. Arrancar, destruir, arruinar, derribar, para que se pueda reconstruir, recomponer el pueblo de Dios. Porque en esa situación en la cual se encuentra, no están dando a conocer al verdadero y auténtico Dios, sino a un falso Dios. Por lo tanto, para que ellos sean testigos de Dios único y verdadero y auténtico a todas las naciones, es necesario extirpar el cáncer, arrancar, mutilar el cuerpo, como una gangrena, por ejemplo, un cáncer. Para que no se expanda a través del cuerpo hay que cortar la pierna, el brazo, para salvar el cuerpo. Dios ya mutiló a su pueblo. 10 tribus del norte fueron extirpadas, cortadas, aniquiladas de la tierra. Sobrevive Judá, pero el cáncer se sigue expandiendo sobre Judá. Tiene que acabar más todavía. Por eso que
Los profetas dijeron, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hubiésemos sido todos consumidos. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hubiésemos quedado como Sodoma y como Gomorra. Pero ni siquiera por amor de ellos mismos, que preserva un remanente, sino por amor a sí mismo, dice el profeta Isaías, por amor a sí mismo. En la época del 73 estaban bombardeando La Moneda y le dijeron a Pinochet, que dirigía el golpe de Estado, pero vamos a terminar destruyendo La Moneda, vamos a incendiar La Moneda. No importa, dijo él, porque la vamos a volver a construir. No es que sea de uno o de otro grupo, hermano, pero lo menciono porque es parecido a lo que debe llevar en Jeremías. Destruir, derribar, arruinar, porque en eso consiste su mensaje, pero para edificar, para plantar. Va a ser traumatizante la experiencia que van a tener que vivir los de Judá. Pero esa guerra, ese tipo de muerte, es lo que se merece el pecado del pueblo de Israel. Aquí estamos viendo un Dios de amor, un Dios de gracia, bondadoso, lleno de misericordia. Pero también vemos acá un Dios justo, que no pasa por alto el pecado. Estas personas quebraron la ley, no le hicieron justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero, robaban, asesinaban, compraban la justicia, alteraban las balanzas, le compraban a los jueces para que resolviera a su favor, corrían los cercos, esclavizaban a los pobres por un par de sandalias. ¿Qué más esperaban que le ocurriese a este tipo de personas? El ser llevado a Babilonia, y allá deben ser purificados, 70 años se van a demorar para purificarse. Los judíos van a quedar traumatizados, porque va a ser terrible lo que va a ocurrir. Cuando regresen, nunca más los judíos van a tener contacto con gentiles, nunca más, ni con la idolatría. Mi hermano. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, usted cuando habla de ese tema, viene a mi memoria un poco lo que pasó en Chaitén. No sé si lo conté tiempo atrás, lo mismo, pasó algo muy similar. La tierra de Chaitén quedó deshabitada por completo, 100%. Ningún habitante quedó. Y después que sacó todos los habitantes, vino la destrucción en el pueblo. El pueblo prácticamente se dividió en tres porque el río dividió la ciudad en tres partes. Después de eso, después de 3 años, la ciudad volvió a habitarse. En comentarios de esa época, Dios ya había hablado a la población de Chaitén de que se arrepintieran de sus pecados. Había muchos pecados de alto calibre, como se podría decir ahora. Y de hecho, un predicador o una predicadora predicó en las calles que se arrepintieran, por lo cual el pueblo no obedeció. Al lapso de 2 años y fracción vino la destrucción de Chaitén. Cuando me tocó escudriñar un poco este tema, me di cuenta que Dios sigue haciendo justicia cuando no estamos en la obediencia. De alguna otra forma Él llama a la obediencia, porque somos creación de Él y Él quiere que todos seamos salvos. Perfecto. Muy bien, hermano Jaime, muchas gracias. Continuemos entonces analizando el profeta Jeremías. Voy a borrar esta parte de aquí. A ver, aquí está, para borrar. Continuemos entonces. Jeremías tiene 2 visiones. La primera que tiene es la visión, primero es una vara de almendro, la primera visión. Un brote o rama, un almendro, literalmente el vigilante, porque despierta del sueño del invierno antes que todos los otros árboles. Este florece en enero y da su fruto en marzo. Es símbolo de la temprana ejecución de los propósitos divinos,
¿Qué árbol, hermanos, que ustedes conocen, es el primero en dar en florecer, brotar, dar sus frutos aquí en Chile? ¿Conocen algún árbol, no? No soy muy La, bueno man- para la agricultura. ¿Sí, hermana Claudia? la manzana puede ser o no. La manzana, no sé, no sé, no sé cuál será el primer árbol en dar su fruto. Una hermana de Valdivia me dijo que era el ciruelo, porque tenía una quinta y lo primero que florecía era eso, un ciruelo. No sé si será así, quizá alguien conozca otro árbol que florece primero. Pero la vara de almendro, el primero en florecer. La idea es que los juicios de Dios se van a apresurar. El juicio de Dios es temprano. Ya no hay más dilación para que el juicio de Dios se cumpla. En Amós dice lo mismo, apresura su palabra. ¿Palabra de qué? No es cualquier palabra esta. Es la palabra de juicio contra el pueblo de Judá. La otra visión que tiene el profeta Jeremías es la olla hirviente. Una olla que viene del norte y que se va a derramar, la idea es se va a derramar hacia el sur. ¿Qué es lo que simboliza esta olla? Simboliza el estallido de una guerra. Y esta hierve a causa de que la llama se mantenía viva mediante el soplo. Cuando estamos haciendo asado, alguien va con una tapa de olla, con un cartón, cualquier cosa, comienza a soplar, ¿cierto? Para que se caliente con más intensidad los carbones. Así también esta olla está hirviendo, está soplada para que hierva con más intensidad, con más fuerza. ¿Qué es lo que está simbolizando acá Dios al profeta Jeremías? Primero, la primera, que Dios apresura su juicio y va a desatar su ira sobre el pueblo de Judá. La segunda, esto se va a desatar por medio de una guerra. Las guerras son realmente atroces, terribles, siempre han ocurrido atrocidades impresionantes. Aquí la maldad del ser humano se desata, se desinhibe la maldad de los seres humanos. Contaban un colega, trabajé en Dreams, Temuco, en seguridad, que era carabinero, y para el 78 él lo enviaron a prepararse en el regimiento ahí en Temuco, en Tucapel, y iban al Cerro del Oro a entrenarse, a hacer ejercicio, y después lo enviaron a Osorno a prepararse en una guerrilla, y la finalidad era cruzar la cordillera y cometer las más espeluznantes barbaridades y crueldades contra la población civil. El, el colega me dijo que si él hubiese hecho eso, después se hubiese matado, porque su conciencia no lo iba a dejar vivir, por todas las cosas que le habían mandado a hacer al otro lado de la cordillera. En las guerras acontece brutalidades como esa. Y eso es lo que le va a pasar al pueblo de Judá, porque es lo que merecen la acumulación de todos sus pecados por generaciones, porque ellos vienen pecando desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Se rebelaron una y otra vez en la época de los jueces, en la época de los reyes, una y otra vez, 1000 años acumulando pecados. Por lo tanto, ha llegado el momento en que Dios va a purificar a su pueblo, para que no se pervierta y no pierda su identidad religiosa, sino que la conserve. Por eso que Dios lo purifica. Y estas son las imágenes, las metáforas que emplea el Señor. La vara de almendro para apresurar su juicio, la olla hirviente, y este juicio vendrá por la guerra, que viene del norte, porque los babilonios van a entrar a Judá por el norte. Hay un reproche a Israel. Ahora se refiere a Israel del norte. Hay un reproche. El pueblo de Dios. ¿Qué es lo que era el pueblo de Dios anteriormente? Hermana Belén, ¿qué es lo que era el pueblo de Dios? Capítulo 2, verso 3. Dice, Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Muy bien. ¿Qué es lo que era entonces el pueblo de Israel para el Señor antes? Primicias.
Era primicia, y hay otra palabra más que se emplea. Santo, Santos, Santo. perfecto. Eran santos, es decir, consagrados, apartados para el servicio a Dios, y también primicia de los nuevos frutos. Es decir, los frutos seleccionados, los primeros, lo más importante. Eso era el pueblo de Israel. No solamente eso, sino que en el capítulo 2 todavía, el verso 21, hermana Claudia, por favor. ¿Qué más era el pueblo de Dios? el verso 21 Correcto, verso 21, por favor, hermana. dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Qué es lo que era anteriormente para el Señor? Vid escogida. Muy bien. Era una vida escogida, entonces. Era primicia de sus nuevos frutos. Era una nación santa, una vida escogida para anunciar a todo el mundo el verdadero, auténtico Dios, cómo era. Pero ahora, este mismo pueblo de Dios, ¿en qué se ha convertido, hermano Jeremías? Todavía estamos en el capítulo 2, en el verso 20, por favor. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Muy bien, ¿en qué se ha convertido el pueblo de Israel entonces ahora? Una ramera. Muy bien. Se ha convertido en una ramera o una prostituta, dice versiones actualizadas de la Biblia. Ahí menciona todos lugares altos y todo árbol frondoso. Aquí voy a tratar de dibujar, a ver. Imagínense, este es un monte alto. Acá está el monte. Y ahí hay un árbol. A ver si me sale bien el arbolito. Ahí está el arbolito. Ahí salió bien. Ya, acá no puedo, quiero dibujar un becerro aquí, una vaquita, pero no sé si me va a salir bien. Imagínense que hay una vaquita ahí. Un becerro, un becerro, un becerro. En los montes altos, en los lugares más altos, el pueblo de Israel sacrificaba a sus dioses, tenía sus templos idolátricos, un becerro de oro. En Betel, por ejemplo, en Dan, Berseba, era el lugar donde los israelitas habían establecido cultos idolátricos de adoración a los Baales, o a un becerro de oro, o becerros. ¿Por qué lugares altos? Porque se suponía que mientras más alto estaba la montaña, más cerca se encontraban de Dios, por eso que lo hacían altos. Hay un salmista que dice, miraré, ¿cómo dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? Miraré, ¿cómo comienza? Alzaré, Alzaré alzaré mis mis ojos ojos hacia a los los montes. montes. Se ¿De mencionan los dónde montes, vendrá? porque los montes estaban en los lugares idolátricos. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro no puede venir de ahí porque no existen esos dioses, son falsos. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No es de un lugar, no es de un monte, sino que Jehová es mucho más grande, es creador del cielo y de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Es una protesta contra los dioses territoriales, que están en un monte solamente. En cambio, Jehová es del cielo, la tierra, del mar y la fuente de las aguas, de todo, creador universal. Ahí se iban los israelitas, en las partes más altas, a adorar. Y de todo, debajo de todo árbol frondoso. Este es un árbol sagrado, no es cualquier árbol, sino que es un árbol sagrado. Los israelitas adoraban también a los árboles sagrados. En toda la cultura tiene un árbol sagrado. Hay unos monjes también, cuando se fueron a los druidas en Irlanda, creo que alguien cortó un árbol sagrado y pensaron que las penas del infierno le iban a caer a ese pobre hombre, porque a ese monje cristiano que cortó el árbol y al final no pasó nada. Entonces dijeron, el Dios cristiano es más poderoso que los dioses de acá, de este sector. Por lo tanto, se hicieron cristianos por ese evento, por cortar un árbol sagrado. En la cultura mapuche no tienen árbol sagrado. Hay un árbol que de la divinidad, por ejemplo, un representante de la divinidad que es el canelo, pero no es un árbol sagrado, no se le adora a este árbol. No hay un árbol que se le adore, no
no ¿Y existe. el laurel? El laurel es como, no es sagrado tampoco, sino que se presume que tiene un espíritu y para cortarlo hay que pedirle permiso. Yo tengo un tío que cortó un laurel y no le pidió permiso, se le olvidó y se enfermó. Tuvieron que hacerle un guillatún para que se curara después. Pero no como sagrado, sino que todo tiene un espíritu. Para la cultura mapuche, un árbol, un arroyo, un canal, un riachuelo, un monte, una colina, un estero, todo está lleno de espíritus. Está atestado de espíritus. Piñera dijo que el laurel era el árbol sagrado, po. Piñera dijo eso, Laurel. Pues, se nos dijo que era el canelo, dijo otro en una conferencia de prensa, años atrás. Ah, Buscarla bueno, por YouTube. claro. Claro, es chileno, pero no conoce la cultura mapuche. Otra cultura esta. Y bueno, la metáfora que está empleando acá es que los judíos se iban acá a adorar a los montes altos, a los becerros, los montes altos, y se iba también a adorar a los árboles sagrados, ¿eh? En vez de adorar a Jehová. Esa es la idea. Esa es la metáfora que está empleando el profeta Jeremías. Ya, sigamos. En eso se ha convertido. La metáfora es semejante a una ramera o una prostituta. Pero la imagen no debe venírsenos a la mente prostituta moderna de la calle, por ejemplo. Moderna, de ahora. En esa época las prostitutas eran sagradas, eran sacerdotisas sagradas, que podían estar en los montes altos, en el templo de Baal, por ejemplo, y también estaban en los árboles sagrados. Habían templos alrededor. Y ellas ejercían la prostitución, pero sagrada. Esa era no solamente mujeres, sino habían hombres. Se llamaban los prostitutos y prostitutas, pero todos eran sacerdotes y sacerdotisas sagradas. Practicaban este culto idolátrico. Ese era ese tipo de prostitución. Y acá al pueblo de Israel se le compara así. Ustedes son como esas sacerdotisas o esas prostitutas sagradas, sacerdotisas paganas del dios Baal o de árboles sagrados. Esa es la comparación, para no pervertir la imagen y interpretarla desde la modernidad, sino se debe interpretar de acuerdo a la época en que se escriba. Entonces se llamaban rameras porque habitaban en lugares sagrados, pero como de la idolatría. Correcto. Eran prostitutas sagradas. Esa es. O sacerdotisas, bueno, sacerdotisa, prostituta sagrada es lo mismo, ¿no? Porque ella ejercía la prostitución, pero con fines religiosos o fines sagrados o idolátricos. Cuando una persona quería tener buenas cosechas, por ejemplo, acudía a estos templos y mucho ganado, fertilidad de la tierra, muchos hijos, se iba a estos lugares a ejercer la prostitución. Esa era la idea. Y así estaba actuando el pueblo de Israel. No era el pueblo, ahí lo dice, santo, primicias, Correcto. vida escogida. Pero no están actuando así como Dios lo llamó, sino que están actuando como actúa las otras religiones, el paganismo. Lo sagrado de Israel se ha paganizado. Eso es lo que ha ocurrido con este pueblo de Israel. Como una iglesia cristiana, se puede paganizar, se puede volver pagana. Así ha ocurrido con el pueblo de Israel. Un ejemplo de una iglesia que se ha paganizado. Las iglesias donde están casando a los homosexuales, por ejemplo. Se han producido divisiones por esos temas. Es una iglesia paganizada. Apóstata, que ha negado la fe. Esa sí que es una iglesia apóstata. Donde dos arzobispos se casan y un obispo le da la bendición para casarse. Y no pierden el cargo eclesiástico, sino que ejercen ambos en una misma iglesia. Y los miembros no tienen problema, asisten y escuchan los sermones, las oraciones de dos sacerdotes homosexuales casados por la iglesia. Ahí tienen la doble unción, la doble porción. Claro, ¿no? Eso está ocurriendo. La iglesia luterana se ha dividido por ese tema. La iglesia presbiteriana ha tenido problemas con ese tema.
La iglesia metodista ha tenido problemas con ese tema también. Muy, muy grave. En Europa principalmente está ocurriendo aquello. Muy bien, ¿en qué más se ha convertido el pueblo de Dios? Continuar aquí. Profesor, Sí, hermana Claudia. a la iglesia pagana igual se le puede llamar, por ejemplo, a donde hay gente, no sé, en otras iglesias se da mucho que hay gente que se nombran pastores solos, que de repente ni siquiera son elegidos. ¿O también se le llamaría eso como pagano? ¿O no necesariamente? No, porque pagano es algo que no es cristiano, no tiene ninguna característica de cristiano. Puede ser que, bueno, en estas iglesias, el lenguaje, la cáscara es cristiana, pero el sentido es totalmente otro. Por ejemplo, ellos hablan de Cristo, pero el Cristo no es el mismo nuestro. Hablan de Dios, pero el Dios tampoco es nuestro. Hablan de la Biblia, tampoco la Biblia es nuestra. Hablan de inspiración de la Biblia, tampoco es la misma inspiración como nosotros la entendemos. Hablan de resurrección, pero no es como nosotros la entendemos. Hablan de salvación, de regeneración, de justificación, y no es como nosotros la entendemos. Han redefinido el lenguaje cristiano y evangélico y le han dado un significado pagano. Esa es la idea. Pero en cambio de pastores que se eligen a sí mismos, no sé qué nombre darle, que no están ordenados oficialmente, nada más, no sé. No me he detenido a pensar ahí, en ese caso, hermana Claudia. Muy bien. El hermano Jeremías leyó, hermano Jaime, verso 23 ahora, por favor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera que tuerce su camino. Muy bien. ¿En qué se ha convertido este pueblo entonces? Anteriormente era santa, Era santa, ahora un pueblo inmundo. y el pueblo dice, el pueblo está diciendo, ¿cuándo yo y en qué momento he adorado yo a los Baales? ¿Qué es lo que está haciendo ahí el No pueblo está de Israel? reconociendo. No No está se está reconociendo, reconociendo. no reconoce su pecado. ¿Cuándo nosotros, en qué momento nosotros hemos adorado a los Baales? Pero si el Señor lo está viendo todo, le dice, ustedes han ido a los montes altos a adorar a los Baales y han adorado a los árboles sagrados también, a Aserá, a Moloch, a todos los astros, y ahora ellos niegan todo aquello, como si Dios no lo supiera. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel conoce a otro Dios, no conoce al Dios bíblico. Su Dios es otro, que no puede ver Aquí sus actos. en la Biblia, Dios habla hoy, dice, ¿cómo puedes decir no me he manchado, ni he dado culto a dioses falsos? Mm. Mira cuál fue tu conducta en el valle. Fíjate en todo lo que has hecho. Tú, camella ligera de casco que corre en todas direcciones. Buena camella inquieta de, de los cachos, Sí, de los cuernos. Muy bien, camella ligera. perfecto. La otra versión, la Nueva Biblia del Día, lo traduce como semejante a una camella inquieta en busca de macho. Que ole el viento, ole el viento del desierto, o camella inquieta. Así el pueblo de Israel. Son todas metáforas para describir el estado, la situación en la cual se encuentra ahora Israel, el, el estado espiritual aquí lo está mencionando. En el verso 24 ahora, por favor. Hermana Miriam o hermano David, cualquiera de los dos. Verso 24. 24. Asna, montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán.
Muy bien. ¿Cómo se compara entonces el pueblo de Israel ahora? Como un asna montés acostumbrada al desierto. Muy bien. U otra versión actualizada de la Biblia, como semejante a un asna en celo. O no sé cómo la mencionan en las otras versiones. Ole el viento. Y cualquiera que la buscare no se va a demorar mucho en encontrarla. Así es el pueblo de Israel, en busca de los dioses falsos o en busca de la idolatría. O sea, lo que yo puedo entender ese pasaje o ese versículo, ¿Mm? que a pesar de que Dios le llamaba la atención o, o dejaban un momento en la idolatría, ellos volvían con más furia, con gran celo detrás de ellos, así como algo enloquecido. O sea, la desesperación de ellos era seguir adorando a dioses paganos. Exactamente. Y en el verso 11, hermano Christopher, por favor, verso 11. Amén. Dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Muy bien. El pueblo de Dios entonces se ha convertido en idólatra, que ha sustituido al Dios por otros dioses. Y esta actitud de cambiar sus dioses por otros, ni siquiera las otras naciones lo han realizado. ¿Eh? Todas las otras naciones son fieles a sus dioses, con excepción de Judá, la única en cambiar a sus dioses. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, por qué el pueblo de Israel le fue tan difícil servir a Jehová y tener esta inclinación constante y permanente de dirigirse y buscar a otros dioses? A Baal, a Será, a Moló, a Astarte, a los astros, a los árboles sagrados. No hay un arrepentimiento genuino. Eso es, hay una razón, muy bien, no hay arrepentimiento genuino. ¿Qué otra razón creen ustedes? Creo que influyen varias cosas para que el pueblo se haya desviado. Y bueno, una de las que sabemos que es desde el principio fue cuando Israel no eliminó a los pueblos, ¿cierto? Que el Señor les dijo que mataran. Entonces ahí ya se empezó a contaminar de a poco todo. Los santos. Perfecto, muy bien. No exterminaron a los pueblos cananeos, ¿ah? También pueden ser la otra razón. ¿Qué otra razón habrá, hermano Christopher? Profesor, otra razón puede ser, estudiando también el panorama bíblico y también haciendo una comparación contextual, es que el ser humano le gusta ver para creer. Muy bien. Entonces, cuando labraban dioses de madera, de oro, ellos lo podían ver, podían palparlo. Entonces, como la relación que ahora conocemos es fe, es creer, de acuerdo al panorama bíblico, ahí se produce un problema de idolatría. Exactamente. El ser humano necesita ver. Mira, hay harta razón, por la cual es difícil, Lo le fue otro, difícil al pueblo de Israel servir a Dios e irse tras los Baales o otros dioses. Sí, hermano Jaime. que a pesar de todo lo que Dios hizo por su pueblo, el pueblo no conoce a Dios, porque si lo conocieran verdaderamente, no actuarían de esa forma. Mm. Actúan en forma rebelde, a espaldas, detrás de Dios. ¿Y quién tenía la responsabilidad de enseñarle? Los sacerdotes, los levitas. Sacerdotes, los levitas, los gobernantes, Sí. el rey debía fomentar la educación religiosa en el pueblo de Israel. Pero, pero Isaías y Jeremías nos dice el rey, el sacerdote, los profetas, el papá, la mamá, los hijos, la hija, el pueblo en general, todo aborrece la palabra de Dios. No se enseñó nunca. Esa fue la razón. Pero hay otra más también. Hay que considerar la naturaleza humana. ¿Eh? La naturaleza humana de los seres humanos. Somos tendientes a pecar una y otra vez. A caer en Ese pecado. hermano,
El ser humano por naturaleza tiene tendencia al mal. Exacto. Y los otros dioses, Aserá, por ejemplo, este árbol, el árbol frondoso, ¿qué le iba a decir el árbol frondoso a ellos? Ellos iban a peregrinar al árbol, pero el árbol no le decía, arrepiéntete, enmenda tu conducta, hazle justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero. No le decía eso. Deja de robar, deja de asesinar, comienza a practicar la justicia, no le robes a tu vecino. El árbol frondoso no le decía eso, pero Jehová sí se lo dice. El Señor sí lo dice en la ley de Moisés. Puede ser esa la otra razón, a lo que me han comentado los otros hermanos de las otras filiales. Pero buenos datos que me han comentado ustedes, hermano, a todos lo voy a anotar por ahí, ojalá que no se me olvide. Todas las razones por las cuales el pueblo de Israel una y otra vez se va tras la idolatría. Jehová le pide, por medio de la ley está escrito, esto es lo que demanda Jehová de ustedes, santidad. Santidad a Jehová. Santo seréis porque Jehová vuestro Dios santo es. Y lo mismo que nos Bueno, pide a todos nosotros, ¿eh? A sí. nosotros nos pide eso, Como- santidad. Como dice el hermano, que el pecado es el abismo que hay entre el hombre y Dios. No hay comunión. Y cualquier pecado, grande, chico, mediano, lo que sea, es un camino cortado. Por ende, estando el pecado de por medio, no hay comunión. Perfecto. Eso es lo que ocurre. Esa es la razón por el problema del pueblo de Israel de una y otra vez irse al pecado. Pero el pueblo de Israel representa a todos los pueblos de Dios de todas las épocas. A la iglesia puede representar la conducta individual de cada uno de nosotros, porque el pueblo de Israel dejó de enseñar la palabra de Dios. Si ocurre eso, se va a perder la fe. Una generación basta para que se pierda la fe y que no continúe a través del tiempo. Basta perder una generación para que no haya continuidad de la iglesia. Y también la edificación espiritual personal. Permanentemente debemos estar atentos a la palabra de Dios, los devocionales privados, orar, tener la comunión con Dios, porque no estamos exentos del mismo problema que tuvo el pueblo de Israel, de irse a lo conocido. Y todavía somos vulnerables, aunque somos cristianos, no hemos sido graduados de la gracia, todavía dependemos de la gracia de Dios, todavía somos pecadores, somos débiles, tenemos debilidades. Está la raíz pecaminosa, por eso es que permanentemente se debe estar atento a nuestra conducta moral, espiritual y contacto con Dios. Muy bien, hermano, vamos a descansar un momento, después retornamos a las 9 en punto, con la ayuda del Señor. Nos vemos a las 9. Bendiciones, hermano. Bueno. A descansar un momento.